Las vanguardias surgen en una época de cambios históricos radicales para Europa, como la Primera Guerra Mundial y la Revolución Soviética, así como desastres económicos y avances tecnológicos que transformarían la cultura marcando un antes y un después. La aparición del automóvil, el avión, el cinematógrafo, el gramófono, entre otras cosas. Por lo tanto, estas corrientes o movimientos llamados ismos y agrupados por el término plural de las vanguardias siempre estarán íntimamente relacionados con ciertas ideologías sociales y liberales que supongan una ruptura con lo anterior, es decir, contra todo lo que de algún modo se consideraba parte de la cultura pasada o burguesa. Se podría resumir su actitud como una de rebeldía contra todo lo heredado de tiempos pasados. Sus características son ruptura con lo anterior. Todo lo que suene antiguo no es deseable. Un gran deseo de novedad y experimentación. Oposición total a las normas, al color, a la composición, al lenguaje estético, a los valores morales y al pensamiento de la época. En algún momento se llegó a afirmar que la única regla del vanguardismo y sus movimientos, corrientes o tendencias era el no tener reglas. La palabra postimpresionismo fue acuñada en 1910 por el crítico de arte Roger Fry a propósito de la exposición que se realizó en Londres titulada Monet y los impresionistas. El término es utilizado para denominar el trabajo artístico de varios pintores en su origen vinculados al impresionismo y que en su madurez estética evolucionaron a estilos muy diferentes entre sí. Algunos de sus representantes son Paul Gauguin, Henri Toulouse-Lautrec, Paul Cézanne, Edgar Degas, Auguste Renoir, Vincent van Gogh. El postimpresionismo no es un movimiento concreto, sino la obra de varios artistas, cada uno con un estilo diferente y fuertemente individualizado. Los postimpresionistas desarrollaron dos caminos fundamentales de la pintura moderna. La primera tendencia llevó a cabo una simplificación y nueva construcción más abstracta y racionalizada de la realidad que elabora una pintura mental que dará paso al cubismo y al futurismo. La segunda corriente se propone comunicar la interioridad del artista mediante la deformación de la realidad, pero evita el sentimentalismo resultando en una pintura sensible, precursora del fauvismo y el expresionismo. Paul Gauguin creó un nuevo lenguaje que después adoptarían los jóvenes vanguardistas, un novedoso y expresivo uso del color, el gusto por la simplicidad del primitivismo, la audaz experimentación en todos los ámbitos y técnicas, la bohemia y la intención de alejarse de lo establecido, lo que se podría calificar de pura subversión. Henri Toulouse-Lautrec. Su magnífica obra le debe mucho a la fotografía, la espontaneidad y el asombroso dinamismo de sus escenas y personajes hacen de sus dibujos excelentes apuntes del natural. Destacan también esos encuadres innovadores y los trazos rápidos y expresivos que definen a la perfección a personajes, situaciones y atmósferas. Paul Cézanne trató de conseguir una comunión armoniosa entre el naturalismo, la expresión personal y el orden pictórico. Rechazó las idealizaciones en los temas y lo innecesario o excesivo en su estilo. Representaba el mundo de la forma más exacta desde el punto de vista pictórico, ordenando todo estructuralmente en formas simples y planos de color. Todo era geometría y estudio de los espacios. Las pinceladas de Cézanne son muy características, todas conjugadas para formar un conjunto complejo, representando lo que el ojo observa y al mismo tiempo una abstracción de eso mismo. Revolucionario fue la observación de los objetos desde distintos puntos de vista, lo que le lleva a su representación desde perspectivas diferentes al mismo tiempo. Esta simultaneidad sería adoptada después por los cubistas. Edgar Degas. Pintor y escultor maestro del pastel y obsesionado por la danza, o tal vez más por las bailarinas, fue uno de los más célebres artistas vinculados al impresionismo,
aunque a decir verdad, se veía a sí mismo como un realista, y para él la verdadera belleza radicaba en el dibujo acabado, de Ingres, algo verdaderamente antiimpresionista. Tampoco le interesó nunca el paisaje como al resto de impresionistas. De hecho, prefería los interiores y se dedicó casi exclusivamente al estudio del cuerpo humano. A Degas le interesó ante todo captar el movimiento, y esto se ve tanto en sus pinturas y dibujos de bailarinas como en sus esculturas, de la misma temática, en la que intentó atrapar las posturas de sus modelos de la forma más natural y fotográfica. Con esto termino el video resumen de los artistas impresionistas. Gracias por tu atención. Chao.